Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos visita el doctor José Rafael Cabrera, quien es neurólogo y también neurofisiólogo. Sí. Y con él hablaremos sobre la migraña en el día de hoy. Doctor, un gran placer tenerlo en el programa. Encantado. Doctor, ¿qué es esto de migraña, doctor? Mucha gente habla, ay, Dios mío, ¿cuánta gente no hemos escuchado decir, tengo la migraña revolteada hoy, tengo problemas? Explíqueme, ¿qué es esto de migraña, doctor? Sí, la migraña entra dentro del contexto de la mayoría de dolores de cabeza, que afortunadamente solo el 10% de los dolores de cabeza representan una amenaza real contra la vida. Tienen una patología mala detrás y ahorita diremos más adelante las banderas rojas que señalan que ese dolor de cabeza puede ser grave. Sí. Dentro de los que no son graves, hay el otro 90%, existen lo que se llaman cefaleas tensionales, cuando la gente está durmiendo mal, está muy tenso, que aún es más frecuente que la migraña. Sí. Y la migraña que afecta entre un 12 y un 15% de la población, predominantemente en las mujeres. Y las migrañas en sí son un tipo especial de dolor de cabeza que tiene unas características particulares, sí, unos desencadenantes particulares, sí, y que uno aprende a reconocer como paciente, y el médico, haciendo una buena historia clínica, se da cuenta que lo que usted está padeciendo es una migraña, aún sin ayudarse con exploraciones. El 80 o 90% de la información bien recuperada y un buen examen físico confirma que lo que usted tiene es una migraña. Doctor, usted comentaba al inicio del programa, y usted también lo comentó ahora, de que la migraña y la cefalea pueden confundirse. Usted me decía también fuera del aire que usted quería un poco ilustrar a la gente con respecto a esto. ¿Cuáles son los síntomas que hacen diferente un dolor de cabeza por cualquier otra razón y el dolor de cabeza de la migraña? Okay. O la migraña en sí, más que el dolor de cabeza, sí, en general, ¿no? Sí, la migraña, las cuales hay de diferentes tipos, sí, porque existe la migraña clásica que se acompaña de pródromos. Bueno, todas las migrañas, para comenzar, que la gente aprenda a reconocer, está precedida de algunas horas en que cambia el carácter de la persona, se sienten irritables, se sienten tristes o lo que fuere. Y después va a venir en algunas personas, el 30% de ellos, alteraciones en la vista o en un lado del cuerpo, sensaciones raras, que preceden de 15 o 20 minutos, un dolor de cabeza que comienza de manera gradual y que va a ir incrementándose. Para que tengan una idea, los dolores de cabeza, si no son tratados, pueden llegar a 10 sobre 10, de tan fuertes que son. Wow. Pero tienen elementos acompañantes que son bien específicos de la migraña. Por ejemplo, la mayoría de migrañosos, aunque no tengan los pródromos visuales ni nada de eso, tienen sensibilidad a la luz en el momento de la crisis, sensibilidad a los ruidos, y tienen náuseas, deseo de vomitar. Se sienten, bueno, pueden llegar a vomitar si la migraña se hace muy intensa, y se sienten inhabilitados, o sea que no pueden seguir las actividades de la vida diaria. Prefieren irse a acostar en un lugar sin luz y sin ruido, porque todos esos elementos externos agravan la condición de la migraña. Okay. Tenemos una encuesta, doctor. ¿Le parece? ¿Quiere verla? Sí. Yo creo que sí, que usted quiere. Vamos a ver, señores, qué dice la gente en las calles. Nosotros preguntamos qué provoca la migraña, así que vamos a ver cómo piensa el dominicano al respecto. Bueno, la migraña para mí la puede producir el estrés o la presión alta. La mucha piña y también el chocolate. El poco dormir, el mucho estrés, el no haber dinero y el tener muchos problemas. Para mí es el dolor de cabeza y problemas en la vista. Yo sufro de migraña, a mí me la produce el hambre, si como pasado de hora o si cojo mucho sol. Bueno, hasta ahora se dice que la migraña tiene raíces psicológicas. Bueno, lo que yo tengo entendido es que la migraña es un fenómeno que se efectúa en el individuo, en el nacimiento, en el lado opuesto del cerebro. Oh, la bebida de café en exceso y el estrés también y los problemas. ¿Qué le pareció, doctor? Hambre, estrés, los problemas. Bueno, la gente tiene una cierta noción de las cosas que pueden provocar las migrañas. Muchas de ellas son creencias y otras son reales. Por ejemplo,
El hambre da migraña, doctor. Exacto. Si uno hace un ayuno prolongado, se liberan una serie de sustancias que terminan desencadenando la crisis migrañosa. Si te expones prolongadamente al sol, también te puede dar migraña. El dormir mal o estar muy estresado te puede dar migraña. Sí. Ciertos alimentos, inclusive cosas que uno no maneja, como por ejemplo los días que están muy húmedos, los días que van a llover, por ejemplo, que hay una humedad atmosférica aumentada, eso puede desencadenar una serie de modificaciones biológicas que desencadenan la migraña. Y los días que están muy soleados, es conveniente que los migrañosos utilicen sus lentes de sol. Sí. También existen alimentos que pueden favorecer el desencadenamiento de la migraña. Y eso que dijo el señor de que durar mucho tiempo sin comer también. Sí. Pero alimentos que el individuo tiene que aprender a reconocer, porque no a todo el mundo le da los mismos alimentos. Pero, por ejemplo, el chocolate, los quesos muy curados, los alcoholes, sobre todo los vinos, las nueces, los cítricos, aún el aguacate en alguna gente puede ser elemento de la alimentación que favorecen que se produzcan la crisis de migraña. ¿Por qué? Porque la migraña en sí es una condición que tiene un alto contenido hereditario, casi siempre uno de los padres o los dos sufren de migraña, que se comienza a manifestar en edades muy tempranas en la mayoría de personas, o sea, en la adolescencia, y que se hacen ya más evidentes en edad productiva, entre los 20 y 40 años. Doctor, ¿en qué periodo, qué lapso de tiempo puede haber entre un ataque y otro? ¿Y se puede prolongar este proceso de que se den los ataques de migraña? Es una muy buena pregunta, sí, porque la migraña tiene diferentes tipos de tratamiento. Aparte de estas medidas higiénicas que hemos dicho, hay un tratamiento que es para la crisis, o sea, en el momento que le comience el dolor de cabeza, tomarlo lo más temprano posible. Para eso tenemos varias opciones. Pero una persona que a pesar de eso está haciendo más de 3 crisis en un mes, o está haciendo crisis que duran más de un día, entonces ya tiene que tomar otro tipo de tratamiento, que no es un calmante simple para el dolor, sino algo que va a tomar todas las noches para tratar de romper el ciclo de migraña. Sí. Que eso, el médico especialista, el neurólogo que lo esté atendiendo, sí, escogerá el que él considera que es más conveniente para el paciente. Sí. Doctor, disculpe, tenemos que hacer una pausa, disculpe que le interrumpa, tenemos que hacer una pausa, cuando regresemos seguimos hablando sobre el tema. Entonces también nos gustaría ver este tema de qué tanto podemos nosotros, si tiene cura la migraña, y qué tanto podemos nosotros tratar esto para que estos ataques sean menos fuertes. Regresamos ahora. Estamos de regreso con El Consumidor y seguimos hablando con el doctor José Rafael Cabrera sobre el tema de hoy, la migraña. Doctor, le hacía la pregunta antes de irnos a la pausa. Rosana también preguntaba fuera del aire de si tenía cura la migraña y queríamos saber, ¿tiene cura esto, doctor? Bueno, la migraña es una condición. Uno viene como codificado para tener una serie de reacciones químicas y neurológicas y por tanto realmente no se cura. Lo que sí tenemos la probabilidad es de controlar su evolución. O sea que como la migraña tiende a activarse en cierto periodo de la vida, ahí está uno para que los dolores de cabeza sean mínimos y sean menos intensos. Sí. Y las mujeres tienen la particularidad que muchas tienen mucha influencia hormonal. Y después que pasan la menopausia, entonces la migraña se inactiva bastante. Hay mujeres que prácticamente se curan después de la menopausia. Okay. Pero el hombre y las mujeres que estén en edad fértil no es realidad, no es una condición que se cura. Se controla y debe estar bien identificado las cosas que verdaderamente son migrañas, porque otra cosa es que las personas toman antimigrañosos para cualquier tipo de dolor de cabeza y eso empeora la condición. O sea, hay que aprender a identificar bien cuando es una migraña y cuando es un dolor de cabeza, porque usted va a desarrollar una gripe, porque usted tiene una sinusitis, porque tiene una muela enferma, porque tiene una mordida mala. Sí. Hay muchísimas otras cosas que dan dolor de cabeza y aún en los migrañosos, entonces uno tiene que saber cuáles otras cosas. En este momento no es la migraña que te está molestando, es otra cosa. Y ese es el tema de la automedicación, doctor. Usted hablaba, es importante eso, que hiciéramos una parada ahí. El tema de la automedicación, mucha gente, el dominicano, comentaba yo ahora, antes de empezar el programa, que el dominicano
somos muy dados a automedicarnos. Llamamos a la farmacia, al farmacéutico, muchas veces le decimos los síntomas por teléfono y el tipo nos manda un medicamento. ¿Qué puede suceder? Y quisiera que me abundara un poquito más. ¿Qué puede suceder con el tema de, en caso de la migraña, que nos automediquemos y que este medicamento obviamente no sea el adecuado? Bueno, usted sabe que aquí todos somos médicos casi. Sí. Un tío te indica una cosa, un amigo en la universidad te dice que te tome tal cosa. En el tratamiento de la migraña eso puede ser muy contraproducente, sí, porque los antimigrañosos no son calmantes normales, tienen sustancias activas que son vasoactivas y que pueden, por ejemplo, la mayoría de antimigrañosos que tienen ergotamina, que es lo que la gente conoce más, no deben tomarse más de 2 en un día, ni más de 6 en una semana. Y hay gente quien se lo aconsejó o él mismo, creyendo que lo está haciendo bien, se toman 3 y 4 por día y toman muchísimo a la semana. Eso crea una condición al revés. En lugar de mejorarse, se empeoran y se vuelve lo que se llama cefaleas crónicas diarias, o sea que le da dolor de cabeza a cada rato. Y el hecho de que uno tome antimigrañoso para dolores de cabeza que no son migraña tampoco es una medida muy inteligente, porque usted está tomando una sustancia que tiene un principio activo que no es solamente para el dolor, sino que es para disminuir la actividad de los vasos, producir vasodilatación, vasoconstricción, y eso puede llevar a usted a complicaciones como hipertensión, infartos cardíacos, o sea que no es tan sencillo el tratamiento de la migraña. Así es. Doctor, tengo una pregunta por aquí en el Vivi, me pregunta Katy la Antigua. Pablo, yo tengo un constante ruido en el oído izquierdo, no escucho a causa del ruido, y me dan unos mareos que para qué te cuento. ¿Qué puede ser eso? Bueno, generalmente el nervio del equilibrio y el nervio de la audición son dos nervios que son como si fueran gemelos, que terminan en el oído. Sí. Cuando uno tiene ruido, más inestabilidad, casi siempre es algo que viene del oído. Lo que debe hacer es consultar rápidamente a un otorrino para tratar de identificar una condición que favorezca las dos cosas, tanto el ruido como la inestabilidad. Sí. Doctor, ya tenemos que terminar, pero antes de terminar yo quisiera entonces recomendaciones finales al pueblo con respecto a esto. Doctor, lo más importante que yo me llevo de esta entrevista es que debemos reconocernos o conocer los síntomas, ya que sabemos que nos da migraña, que somos migrañosos. Entonces tenemos que reconocer esos síntomas y actuar en consecuencia. Ciertamente, sí. Y faltaron decir los dolores de cabeza que son peligrosos, como lo que aparecen de noche, lo que aparecen al esfuerzo, lo que son súbitos y explosivos, lo que se acompañan de epilepsia o de focalización, o sea, sí, un lado del cuerpo que no funcione bien, sí, todas esas cosas. Pero concentrándonos en la migraña, sí, es importante que la gente identifique primero si en su familia hay otras personas que sufren de migraña, probablemente lo que usted le está dando son migrañas. Segundo, que aprenda a conocer su organismo para diferenciar un dolor de cabeza banal del que dijimos que es pulsátil, que sí, es en un solo lado de la cabeza, que tiene náuseas, que tiene sensibilidad a ruido y a la luz. Eso es una migraña. Okay. Y si usted está haciendo más de 3 migrañas en un mes, usted tiene que consultar a un especialista, porque no se puede contentar con el tratamiento del dolor de cabeza, sino uno que le van a dar todas las noches, que disminuye considerablemente la actividad de la migraña. Ya lo sabe, doctor, de verdad que muchísimas gracias por estar en el programa. Tenemos que tratar las cefaleas después, ¿eh? Claro, más ampliamente sobre ese tema, porque usted ahora me asustó de todo dolor de cabeza, que también puede ser peor que una migraña. Claro, claro. Y pueden tener consecuencias un poquito peores, así que vamos a tratar ese tema más adelante. Ya lo saben, el doctor José Rafael Cabrera con nosotros, está en el Centro Integral Medicina Avanzada, ¿verdad que sí, doctor? En Los Prados. En Los Prados y también en Corazones Unidos, Clínica Corazones Unidos. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Ahí están los teléfonos en pantalla, señores. Muchísimas gracias, doctor, un gran placer conocerlo. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, tenemos a nuestro amigo el doctor Wilfredo Mañón Rossi, como cada lunes. Regresamos ahora.